Estás por escuchar Mentes Exitosas con Félix Ángeles. Aprende, conócete y crece. Mentes Exitosas, en vivo desde Facebook Live todos los miércoles a las 20 horas México. También disponible en www.felixangeles.com/podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mentes Exitosas. El día de hoy, bueno, pues tenemos un programa fabuloso con la guapísima Natalia Barón Lindo desde Colombia. Ella es psicóloga y el día de hoy nos hablará sobre un tema muy especial que es precisamente la inteligencia emocional. Y le démosle la bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches. Hola, un saludo a todos, Félix, buenas noches, espero que se encuentren muy bien en la noche, en el día de hoy. Y bueno, acá muy contenta, hace tiempito que no nos encontrábamos por acá, así que bueno, muy a la expectativa. Bueno, fabuloso. Chévere, dicen allá en Colombia, ¿no? Chévere, sí, muy Chévere, está chévere. chévere. Ok. Oye, ¿en qué parte de Colombia estás tú? Yo estoy en Armenia, Quindío, es una ciudad relativamente pequeña, yo pensaría unos 600.000 habitantes. Clima templado, está haciendo más bien calorcito ahora, muy chévere el clima. Ok, bueno, pues chévere el clima y chévere también el programa. Y precisamente el día de hoy, pues que estamos tratando este tema de la inteligencia emocional, eh, te platico que a mí me dio curiosidad ahora que hablaste sobre este tema. Porque hace mucho tiempo, cuando iniciaba yo en esto del desarrollo personal, yo quería hablar siempre de la inteligencia emocional. O sea, me decían cuando había que exponer en la escuela un tema de inteligencia emocional. Cuando hice el practitioner, el máster, dije, voy a exponer inteligencia emocional. Y se me hacía interesante, se me hacía muy interesante, sin embargo, a la vez retador, porque mucho se habla de inteligencia emocional, hay libros y todo el mundo cuando hace talleres y cuando habla de desarrollo humano, habla sobre inteligencia emocional, pero espero que el día de hoy nos digas cómo encontrarla, porque yo me he pasado más de 10 años investigando sobre este tema y mira que sí ya he encontrado muchas cosas, pero esas cosas no las encuentras así de pronto, o sea, de pronto lo que quisieras es tener esa inteligencia emocional porque te dicen, pues las personas más exitosas, las personas que les va mejor, que son a lo mejor directores, empresarios o las personas que toman mejores decisiones, pues manejan inteligencia emocional, pero el reto es cómo lograrlo. Entonces, ¿para ti qué es la inteligencia emocional, Natalia? Bueno, la inteligencia emocional tiene varios objetivos y el principal es transmutar, hacer un cambio de emociones oscuras, digámoslo así, negativas en nosotros para cambiarlas, trabajarlas hacia mejores, digamos, emociones, emociones placenteras, benéficas, productivas. Ese es como el objetivo de la inteligencia emocional. Ok, ¿y qué es esto de las emociones oscuras? Porque me suena medio macabroso. Bueno, digamos que en nosotros hay una oscuridad en todos nosotros y son las emociones que no hemos trabajado. O sea, cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer y tú bien lo decías, si llevo 10, 16 años en este trabajo, es decir que es relativamente poco porque es un trabajo que dura toda la vida, ¿sí? Es realmente si tú quieres transmutar, hacer un cambio a nivel emocional, tener un bienestar en ti, es un trabajo de toda la vida. Entonces, seriamente, realmente, es un trabajo arduo.
Yo voy a comentarles, a compartirles y también hacer un ejercicio de reflexión, es la idea. Eh, este es como el complemento de esa charla que tuvimos en abril del año pasado sobre conciencia emocional. Es muy relacionada con el tema. Y acá, bueno, tocaré algunos puntos como de recorderis acerca de este tema. Y también, pues, realmente estoy haciendo un trabajo muy interesante, práctico, realmente profundo de estas emociones, que ya pues voy a ampliar el tema aún más. Y, y estoy en un estudio de conciencia y bueno, gracias a este gran transmisor, pues es digamos, un conocimiento, un entendimiento que he adquirido y que pues es maravilloso compartirles. Entonces, pues gratitud a esa persona, no sé si me está escuchando en este momento o después. Mil gracias, él sabe quién es. Bueno, entonces, realmente el trabajo interior, como yo te decía, es de toda la vida, si tú lo vas a hacer seriamente. Y esas emociones oscuras son las emociones reprimidas, son las emociones que no nos gustan en nosotros, que queremos ocultar constantemente, que es la parte como ese conflicto que nosotros tenemos porque sentimos tristeza, porque sentimos rechazo, porque sentimos desvaloración, porque sentimos inseguridad, porque sentimos miedo, porque sentimos rencor. O sea, es una gama grandísima de estas emociones y pues digámoslo, para entender a lo que se refiere la emoción oscura, es como estas emociones que no nos gustan, que son desagradables. Eh, entonces sí hay que, digamos, tener cuidado con cómo se nombran estas emociones porque pues son oscuras en tanto que no nos gustan, ¿no? Que las tapamos, que no las queremos ver. Entonces, esos son como las emociones oscuras, no es algo macabro, en realidad pues no es algo para asustarnos, al contrario, es para acercarnos y alumbrarlas con la luz del entendimiento, con la luz del conocimiento y con la luz del amor. Porque es el amor, ese es el impulso que tenemos adentro que nos hace llegar a conocerlas, llegar a entenderlas y llegar finalmente a transmutarlas. Sí, muy cierto. Bueno, si me permites, voy a mandar unos saludos a algunos que ya nos escribieron. Quienes no han escrito, pónganos aquí desde dónde se están conectando, desde qué país, desde qué ciudad. Y bueno, voy a saludar aquí a Pamela Díaz, que dice que está desde Argentina conectándose. Saludos hasta Argentina. Uy, ya son 3 horas más allá. Fíjate, ya a Pamela le gusta desvelarse. Bueno, pues le agradecemos mucho que esté aquí presente. Saludos a Raúl Pompeyo también, que está por acá, te está echando porras. Saludos a Ada Marín también, que está echando bien porras. ¿Sí se dice echar porras también allá en Colombia o no? Cuando es Piropos camino. o saludos, Bueno, muy bien. sí. Por acá a María, que está acá desde Aguascalientes, en México. Ok, por acá también tenemos a Gloria Amparo, que dice que muchas gracias. Ok, y bueno, pues todos te mandan saludar por acá, que nos vayan escribiendo aquí desde dónde. Ah, Diego, desde Armenia. Ah, es tu vecino, o tu familiar. Mi Armenia. amorcito divino que está por ahí haciéndome barra. Bueno, excelente. Por acá está Jacqueline Peralta, dice tan especial como siempre y tan distinguida. Órale, ¿no? Ahora sí traes porra. ¿No? Excelente. Bueno, pues Gracias, que Jack. sigan echando piropos, que sigan echando porras y que nos escriban desde dónde se conectan para que vayamos haciendo un ambiente así internacional, bonito. Y fíjate que bien lo explicaste ahorita, Natalia, porque a veces cuando decimos de emociones oscuras, yo sí lo entiendo. Oye, medio raro, pero yo sí lo entiendo que hay esas emociones que no queremos ver y que son parte de nosotros y que las escondemos. Bueno, yo trabajo con PNL y yo las tengo que sacar a veces esas emociones de por acá atrás, de donde no las ves, de donde las tienes ahí que no están visibles para ti y donde realmente al perderlas de vista
obviamente también dejas de resolverlas y dejas de canalizarlas. Y lo que tenemos que tener muy claro es que también es parte de mí esa emoción. No porque yo la esconda, la oculte, ponga en un lugar donde no la vea, porque a veces les digo, ¿dónde la ves? ¿No? ¿Está aquí? No, pues no está aquí. Y anda por acá la emoción, ¿no? Entonces, no porque la ponga yo en ese lugar, ¿sí? Esa emoción va a dejar de ser mía. Entonces, lo único que estoy haciendo es ocultar un problema que traigo y fíjate que es parte de la inteligencia emocional, precisamente hacerte cargo de eso, porque si no te haces cargo de eso, pues simplemente dices, bueno, ese miedo, total, ahí va a estar, total, cuando estoy aquí con Natalia platicando, no va a venir ese miedo, o cuando estoy a lo mejor desayunando, tampoco va a venir ese miedo, pero lo dejo yo pasar con el tiempo, pero ese miedo sí se va a activar en situaciones Muy específicas. muy específicas que me va a afectar, de una forma o de otra me va a afectar, entonces Exacto. es lo que pasa con esas emociones y no es porque sean obscuras, porque sean macabras, sino son obscuras porque yo he decidido tenerlas ahí ocultas y no sacarlas para poderlas transmutar, ¿verdad? Lo único que nos va a permitir a nosotros llevarlas a la luz es el amor, como te decía. Es ese impulso que nos dice, yo deseo cambiar por amor propio. Yo deseo transformar esta emoción porque yo merezco sentirme bien, porque yo merezco sentirme en bienestar. Las energías las emociones son energía y estas emociones tienen cierto tipo de vibraciones. Entonces, no podemos decir que es lo mismo estar enojado, que frustrado, que con rabia o iracundo. O sea, son emociones que son muy similares, pero no son iguales. Entonces, es un trabajo de nombrarlas y allí es muy importante resaltar el reconocimiento de la emoción, saber qué es lo que realmente sentimos, porque muchas veces no sabemos lo que sentimos. Y esto es conocido con el nombre de alexitimia o analfabetismo emocional. No saber qué es lo que yo siento. Y eso nos pasa muchas veces en muchas etapas de nuestra vida. Entonces, primero es el reconocimiento de esa emoción, o sea, saber realmente qué es lo que yo estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Y para ello, pues tenemos que querer saber, ¿sí? Desde ese amor, desde el pensamiento intencionado para sentir, para vivir ese sentimiento y poderlo nombrar. Entonces, acá yo me voy a hacer referencia a un conocimiento maravilloso que en este estudio de conciencia que nombré me di cuenta y estoy trabajando y es maravilloso darme cuenta de esto y compartírselo a ustedes, y es que hay 3 etapas en el proceso de entendimiento y transmutación de esas emociones. Bueno, antes de eso hay que decir que es importante la responsabilidad a la hora de afrontar nuestras situaciones emocionales. Porque a veces se cree que primero se dan de manera como mágica el querer cambiar una emoción. Nosotros pensamos que de manera mágica, fantasiosa, nosotros vamos a cambiar emociones. Esa es como la expectativa que se tiene, ¿sí? Es como que tiene que haber un momento ideal, un lugar ideal para nosotros cambiar y transmutar esas emociones. Y ese momento nunca va a llegar, a no ser que nosotros deseemos ese cambio interior, ese amor propio y que lo hagamos en el día a día, en la cotidianidad. Entonces, todas las herramientas, así como la hipnosis, la programación neurolingüística que tú nombrabas, todos los tipos de terapias psicológicas, eh, todas son herramientas que a nosotros nos van a servir para ayudarnos en ese proceso como de reconocimiento interior, de identificación de lo que sentimos, de en qué momento se desencadena, de cuándo inició
¿cierto? Este estancamiento, son herramientas, pero la responsabilidad es de cada uno y a veces eso se nos olvida. Entonces, a veces como que le otorgamos ese poder a la otra persona de que no me haga sentir mal. Le otorgamos el poder a la otra persona de que no me haga sentir enojado o furioso o frustrado o con miedo. Pero resulta que esa otra persona y esa otra situación simplemente es el reflejo de lo que yo ya tengo en mi interior. Entonces es la ley del espejo de la que también hablé en la conferencia pasada y es que o sea, dice esta ley del espejo es que todo lo que está afuera, las situaciones, personas, momentos, simplemente son un reflejo y son una luz que me va a permitir a mí saber qué es lo que yo siento, nombrar ese sentir, esa emoción y poder entonces empezar un trabajo interior de cambio, de transformación. Entonces la responsabilidad viene a jugar un papel crucial a la hora de iniciar ese cambio intencionadamente, desde el pensamiento, desde la palabra y desde la acción. Entonces la responsabilidad es crucial, eso no se nos puede olvidar, eso es algo que constantemente yo también estoy recordando a las personas que atiendo, porque a veces queremos descargar todo ese poder y toda esa magia en el otro, de que es el otro el que me va a cambiar, pero es el trabajo interior que cada uno debemos hacer y eso no se nos puede olvidar. Ok, yo pienso siempre cuando le hablamos a alguien, le decimos, bueno, Natalia, ¿cómo estás? Y ya Natalia, bien. Ajá. Y bueno, yo no lo entendía hasta que estuve en la carrera de neuromarketing, como la parte que ve las emociones de nuestro cerebro, esa parte de nuestro cerebro que ve las emociones, está en un lugar separado de donde está nuestro sistema cognitivo, ¿no? Entonces, describir una emoción no es tan fácil. ¿Por qué? Porque describir una emoción y de pronto, si yo llego contigo y cómo estás, y si yo te dijera que estoy triste, Natalia, y que esa tristeza es no tan profunda, pero es un poquito leve, pero, Entonces tú dirías pero melancolía. pero me incomoda y entonces empezar a describirte mi emoción no es posible porque sería muy pronto. Para eso a lo mejor cuando estamos en una terapia, que estamos a lo mejor con una persona incluso en cierto foco de atención o en trance, puede distinguir perfectamente su emoción y puede distinguir cómo se mueve, que la emoción gira, que la emoción apachurra, palpita, muerde, chupa. O sea, la emoción se siente porque está en movimiento, pero de pronto yo no sé describir una emoción. Entonces, ¿dónde está el umbral para llegar a este punto de la alexitimia? O sea, ¿en qué momento me estoy dando cuenta que no sé distinguir las emociones? Sí, es simplemente con el sentir. O sea, nosotros debemos conectar con ese sentir, que todos lo tenemos. Y efectivamente, las emociones vienen como acompañadas por grupitos de otras más. Entonces tú puedes decir, no, yo estoy triste, pero también tengo melancolía, pero también siento que sufro, pero también me siento rechazado. O sea, entonces es como también saber nombrar todas esas, porque vienen acompañadas. Sí, muy pocas veces, digamos, identificamos como el punto exacto, como tú dices, como en ese umbral de sentir solo una y estar seguros de esa, pero es el trabajo interior, o sea, es el reconocimiento, es la investigación, es el análisis que también tenemos que hacer, es el sentir, ¿sí? Y en hipnosis, claro, esa es la parte en la que se puede ayudar a identificar esas emociones si la persona está bloqueada, no sabe lo que siente. Y obviamente que en ese, digamos, en ese gran espectro, ¿sí? de emociones, empezar a identificar. Entonces van en grupitos
y tú generalmente identificas la que más fuerza tiene en ti, con la que tú más vibras. Sí, es como, es simplemente guiarse más por el sentir, ¿sí? Es simplemente sentir, por esa intuición, por esa, por ese latir, por esa vibración, por ese resonar, es por ahí, ¿Y ¿sí? cómo Es un trabajo de sentir. ¿Y cómo te das ese permiso? Porque, bueno, tú sabes que tú y yo en terapia llega una persona y inmediatamente cuando empieza a expresar, pues sabe, ¿no? Que está en el lugar donde tiene el permiso de sentir. Pero a veces las personas pensamos que sentir y expresar lo que siento es símbolo de debilidad, ¿no? Así me han dicho algunos Ujú. clientes, oye, es que esto no lo sabe mi familia, no sabe que yo vine a que me ayudes, porque para mi familia esto es igual a lo mejor a debilidad, ¿no? A un símbolo de que, bueno, pues tú eres débil y por eso tuviste que ir a que te ayuden. Y no sé en Colombia, pero en México así es. En México no nos atendemos la salud mental o la salud emocional precisamente porque es símbolo de debilidad y tenemos muchos íconos. Hoy tenemos a Pedro Infante, a Antonio Aguilar, tantos símbolos de que aquí hay que aguantarse, ¿no? O nuestras abuelitas, Sara García, Libertad Lamarque, de que pues ¿para Sí. qué quejarse si podemos sufrir bonito y sabroso? ¿Y cuándo ibas a ver que Pedro Infante iba al psicólogo, ¿no? O sea, por favor. Entonces, esta parte está totalmente desatendida. Entonces, ¿cómo Exacto. reconocer, cómo aprender a reconocer que también mis emociones requieren de que alguien me guíe, que alguien me acompañe? Bueno, tú has hablado de algo muy importante y es el ego. El ego es esa parte de nosotros, de nuestra personalidad, o es la personalidad. El ego es la personalidad eh, y siempre va a querer sentirse superior porque es competitivo, siempre va a generar drama por lo regular. Esa parte de nosotros siempre va a estar en competencia, siempre va a sentirse superior a los demás, siempre va a querer culpar, a querer juzgar, y es esa parte que nosotros debemos equilibrar. Entonces, la persona obviamente que debe entrar en un estado de apertura mental hacia todo el conocimiento de lo que te estoy compartiendo acá, acerca de cuáles son las emociones, identificar las emociones, recordar momentos en que se ha sentido de X o Y manera y empezar a entender qué es el ego. Porque desde el reconocimiento del ego, entonces ya puedes saber a qué parte de ese ego se está aferrando, ¿sí? Porque como tú decías, es signo de debilidad. Entonces es la parte del ego que me dice que yo me siento inferior, ¿sí? Con respecto a sobre lo que me está pasando. Entonces, eso hay que enseñarlo, eso efectivamente hay que enseñarlo, y la persona va aprendiendo acerca de todo este mundo. Es muy importante eso, porque sí, como tú dices, muchas personas, por ejemplo, no conocen esto del ego, ¿cierto? No conocen qué es lo de la ley del espejo, que yo te hablaba ahora, o sea, afuera nos muestra lo que debemos eh, tener, o sea, lo que debemos sanar, lo que debemos trabajar adentro. Entonces, pero no es precisamente la conducta que nos muestra el otro, sino lo que nos genera a nosotros. Sí, porque a veces se confunde la ley del espejo, porque pensamos que si la otra persona se enoja por algo y a nosotros eso nos hace sentir, no sé, tristes, pensamos que es que nosotros actuamos de la misma forma que él. Y no, es trabajar entonces la tristeza, lo que me genera a mí el que el otro sea de X o Y manera. Y eso es lo que yo tengo que trabajar. Es ahí la ley del espejo. Entonces, todos estos parámetros hacen parte de esa inteligencia emocional que podemos aprender para poder dar pues solución y cambiar, porque es posible el cambio. De hecho, el cambio es algo que es constante en nuestra vida, pero que no sea a través del sufrimiento, sino que sea un cambio consciente del análisis y
entendimiento, la apertura hacia todos estos conceptos, ideas, porque primero es el conocimiento, o sea, yo conozco cuáles son las emociones, conozco cuál es el contrario de esas emociones, entonces si sé que estoy sintiendo, por ejemplo, digamos que soy una persona que soy tacaña, entonces el contrario sería, bueno, ser generoso. Que si soy una persona rencorosa, entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar? El perdón. Soy una persona que mantiene triste, entonces, ¿qué tengo que trabajar? La alegría. Soy una persona que soy impaciente, entonces, ¿qué tengo que trabajar? La paciencia. Entonces, el reconocer esas emociones, el saber que existen y el saber que hay un antónimo de esas emociones es pues lo primero y lo más fundamental para poder tú pues acercarte a este cambio. Claro, y saber que hay un punto de equilibrio, porque también si solo vas a ser generosa, pues a lo mejor te quedas en la calle y no, ya después ya no puedes ayudar a nadie más de tan generosa que fuiste, ¿no? O tendría que Bueno, llegar a un punto hay medio, que ¿no? también definir, habría que también definir qué es ser generoso, ¿sí? Porque entonces no es ir al extremo tampoco, ¿sí? Ese equilibrio es importante reconocerlo, o sea, ¿cuál es el equilibrio de sentirme así? ¿Sí? ¿Cuáles son esas emociones, digamos, más elevadas que yo puedo acceder a ellas, ¿sí? Para tener ese equilibrio. Claro. Y bueno, también hablabas hace rato de responsabilidad, precisamente cómo realmente cuando una persona cambia, es tu responsabilidad, no la responsabilidad del terapeuta ni del acompañante que lo va a guiar por ese camino, sino es la responsabilidad del propio paciente o del propio consultante que es el que quiere cambiar, ¿cierto? Claro, claro, porque recordemos primero que la hipnosis no es estar en contra, o sea, no es la voluntad pues a merced del hipnoterapeuta, no, la persona siempre está en voluntad y eso es muy importante tenerlo claro. Entonces la responsabilidad es responderá, es como respondo yo ante mis situaciones. Entonces, la otra persona, si me hace sentir mal, la responsabilidad mía es entender, reconocer cuál es esa emoción que me está generando el otro. Entonces, ¿cómo respondo yo en pensamiento, palabra y acción frente a lo que me genera el otro? Es esa la responsabilidad. Entonces, hay personas que no son responsables de sus emociones, ¿cierto? De sus sentimientos, de la manera en cómo reaccionan. No son responsables porque ese ego piensa que es el otro el que tiene que cambiar, piensa que es el otro el que me tiene que hacer sentir bien a mí. Entonces yo le estoy dando la responsabilidad a esa otra persona. Bueno, ya me hiciste enojar, ¿no? Bueno, Ya me recuerda hiciste que, reír, ya me hiciste reír, ¿no? bueno, O ya entonces ya me sí, hiciste pensar, o ya me hiciste esto, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Que la otra persona exacto. me hizo ponerme triste. Ah, ya me hiciste ponerme triste. ¿Y cómo es posible? ¿Sí será que alguien nos puede poner tristes o nos puede hacer enojar, Natalia? ¿O cómo pasa eso? Sí, no, en realidad es simplemente el poner atención a cómo nos sentimos nosotros. Cuando el niño le pregunta a sus papás por qué, digamos, si está enojado o no, y aunque el padre esté enojado, le va a decir que no, el niño sabe que el papá está enojado, así le diga que no. Lo que sucede en estos casos es que el niño generalmente no, la próxima vez ya no lo va digamos, a cuestionar, ¿sí? Entiende que su padre no, pues no hay una coherencia entre su percepción y lo que pasa en la realidad. Entonces, cuando nosotros no nos responsabilizamos de nosotros, no nos abrimos ante lo que sentimos realmente, eso se va volviendo una costumbre y se va volviendo en algo que hablábamos al principio,
y es el ocultar lo que nosotros sentimos. Entonces, hace parte de este ego, como te decía, hace parte de este ego el querer pensarse que es superior, que no siente malestar, que siempre tiene que estar bien, que siempre tiene que estar en control. Entonces, estas situaciones hacen que nosotros como que nos vayamos adormeciendo frente al reconocimiento de esas emociones. Ok. Y es Bueno, ahí, bueno, cuando tú empiezas a ocultar, esto se va para el subconsciente. Entonces ya luego es más difícil porque entonces, claro, tienes que pasar por procesos ya de ayuda para poder tú reencontrarte, redescubrirte en esas emociones. Pero eso pasa cuando nosotros no queremos sentir, cuando no queremos recordar algo que nos duele. Pasa mucho. Entonces la responsabilidad hace parte de reconocer lo que yo siento, independientemente de la otra persona si me lo genera o no. Es difícil, sí, porque nosotros estamos muy, eh, digamos, esa enseñanza, la enseñanza que nosotros hemos recibido ha sido a partir de el ego, de resaltar el ego, de seguirle el juego al ego. Hemos sido una cultura que ha resaltado esa parte. Entonces es muy difícil para nosotros empezar a tomar responsabilidad, pero ese es el verdadero trabajo y el que realmente nos va a permitir a nosotros poder acceder a nuestra plenitud. ok, bueno, pues si me permites, voy a mandar algunos saludos. Un saludo Claro. para Pamela Díaz, para María, que nos está viendo desde Aguascalientes, para Marita Cores, para Juan Ramón Rodríguez, para Raúl Pompeyo Chirinos, para Carlitos Sáenz, para Diego Fernando Reina, para Jacqueline Peralta, y bueno, todos los que se vayan uniendo, ahorita que vayan poniendo aquí en sus comentarios, que nos van dejando un saludo. Carito, muy bien. Gloria Amparo también, que ya dejó aquí su comentario. Y bueno, todos los que se vayan uniendo y que vayan escribiendo, y díganos qué les parece este tema, qué pregunta tienen para aquí, para Natalia. Y a mí me gustaría, Natalia, que si tienes, no sé, algún consejo, algunos ejercicios que podamos hacer, nos pudieras decir qué podríamos hacer para incrementar nuestra inteligencia emocional. Claro que sí, sí, pueden ir preguntando. Claro que sí. El primer consejo es observarnos y reconocer las emociones a trabajar. Eso es lo primero. Si ustedes no reconocen las emociones, las pueden ver. Yo publiqué en mi página de hipnosis clínica en Facebook una gama de emociones. Son un circulito que están divididas las emociones por ira, asco, miedo, tristeza, sorpresa y felicidad. Y ahí hay una gama amplísima de emociones. Incluso hay unas que faltan, hay unas poquitas que faltan, pero ver eso y empezar como a recordar, a asociar momentos con esos sentimientos, con esas emociones, es importante. Entonces, leerlas, ¿cierto? Todos los nombres que tienen en esa gama y empezar entonces a reconocerlas. Lo primero es eso, autoobservarnos, saber lo que queremos. Cómo leer las emociones es tan fácil? Por ejemplo, si yo estoy viendo a una persona, yo podría leer su emoción fácilmente, porque me doy cuenta si está, como dijiste ahorita, triste, con rabia, con enojo, o sea, me doy cuenta solo de ver a la persona. Es tan fácil hacerlo y llevamos tantos años haciéndolo como especie. Pero un tip para que seamos capaces de observarlas en nosotros mismos, ¿cuál podría ser, Natalia? Sí, el tip lo dices tú mismo dentro de lo que me preguntas, autoobservarnos, autoobservarnos. La autoobservación es un proceso constante de voluntad, de iniciativa. Ese proceso
como te digo, lleva tiempo, conlleva mucho tiempo, ¿sí? Autoobservarnos constantemente. Entonces, si es lo que yo tengo que trabajar en la envidia o si es la inseguridad, generalmente se sabe. Generalmente nosotros sabemos lo que tenemos que trabajar. Muy poco la persona dice, no, yo no sé lo que yo tenga que trabajar, es simplemente un proceso de reflexión interior y sabremos lo que tenemos que trabajar, porque eso es evidente, o sea, es muy evidente lo que tenemos que trabajar. A veces no queremos ver y eso es otra cosa, pero generalmente nosotros sí sabemos lo que tenemos que trabajar. Entonces es reflexionar acerca de qué emociones yo tengo que trabajar, elegir entonces esa parte, empezar a darle sinónimos a esa parte que yo tengo que trabajar. Como yo te decía, si es el enojo, entonces sinónimos, ira, eh, estar frustrado o sentir rechazo o tener miedo, o sea, como empezar como a darle esos sinónimos y dar con esa que con la que vibramos más, con la que sentimos es la emoción a trabajar. La segunda parte o el segundo consejo que les doy es ya una vez elegida, empezar a sembrarla en la intención de desear cambiarla en pensamiento, en palabra y en acciones, ¿sí? Entonces, yo debo ser consciente, debo hacerme consciente de lo que yo debo trabajar y empezar entonces a darle un antónimo. Entonces, si yo estoy trabajando el enojo, el antónimo, entonces, ¿cuál sería? Y es el antónimo con el que yo vibre. No es una tablita que nos diga X igual Y, no, es el antónimo con el que yo vibre, ¿cierto? Yo darle ese nombre a ese antónimo con el que yo vibro y empezar a trabajarlo, como les estoy compartiendo acá, a través del pensamiento, la palabra y la acción. Entonces, entender que hay antónimos, ¿sí? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte tiene que ver con en el momento en que se vaya a dar esos detonantes que a mí me generan esa emoción, yo tengo que ser muy consciente del momento por el que estoy pasando y de ese momento tengo que hacerme cargo, responsable y entonces recordarme, ¿cierto? Yo, ay, este es el momento, o sea, es el momento de toma de conciencia, ¿sí? Que debo cambiar en este momento la emoción. ¿Cómo la empiezo a cambiar? Eso es de a poquito, de a poco. La voy cambiando con el pensamiento. Si mi trabajo es, eh, habíamos hablado del enojo, y si mi trabajo es, por ejemplo, la paciencia, ¿sí? Porque yo encontré que con ese antónimo vibraba, entonces yo voy a trabajar la paciencia. Y trabajo la paciencia en pensamiento. Con el pensamiento la intenciono, porque seguramente yo ya he experimentado la paciencia en otros ámbitos de mi vida, ¿cierto? O entiendo intuitivamente qué es la paciencia. Entonces empiezo a intencionarla desde allí, desde el pensamiento, de a poco. Y luego con la palabra. Entonces, ¿cuáles serían las palabras o de qué manera podría yo reaccionar, pero no reaccionar y, o sea, como mecánicamente, dejándome llevar por el enojo, sino revirtiéndolo creativamente. Hay que utilizar nuestra creatividad en todo ese proceso. ¿Cómo creativamente voy a hablar? Pero obviamente que entender cuáles son las palabras con las que yo suelo, ¿cierto?, expresarme y cómo voy entonces a cambiar el patrón de las palabras, los pensamientos y las acciones poco a poco para yo ir cambiando ese patrón. Y todo esto requiere un tiempo. Como yo te decía, muchas veces pensamos que esto es magia o que queremos que cambie ya por esa impaciencia, pero resulta que esto requiere de tiempo y de empezar a abonar todas esas causas que yo deseo cambiar en mi vida. Entonces, todo esto es un proceso que yo empiezo a ritmificar, a darle un ritmo, de a poco voy trabajando y ya podré transmutar
esa emoción negativa. A ver, por aquí dice Gloria Amparo, dice que cómo se trabaja la ansiedad. ¿Qué le puedes decir a Gloria Amparo? Bueno, entonces tú tienes que preguntarte qué es la ansiedad, cuáles son las emociones que están asociadas a la ansiedad. Entonces es impaciencia, es inseguridad, es temor, y entonces ya empezar con una de esas que te vibre más, encontrar el antónimo. Entonces puede ser también en el ejemplo, cabe, puede ser para ti, no sé, puede ser para ti la paciencia, ¿cierto? La pacificidad. Entonces, ¿cómo yo en pensamiento puedo atraer la paz? ¿Cómo yo en palabra puedo atraer la paz? ¿Y qué acciones puedo yo hacer para encontrarme con esa paz, para crearla? Nosotros no podemos esperar a ser felices mañana, a tener paz mañana, porque nunca se va a dar esa fantasía del ego. Nosotros estamos siempre esperando a sentirnos de una manera X que queremos sentirnos mañana, después, en algún momento épico que entonces nos cambie el rumbo. No, es en el aquí, en el ahora, en cada minuto, con cada persona, en la cotidianidad, en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese es el trabajo real interior que todos debemos hacer. Y es la manera para poder cambiar, transmutar lo que sentimos. Entonces, es un trabajo de a poco, empezar a sembrar esos pensamientos de paz, sembrar esos pensamientos, esas palabras y acciones que me van a mí a conllevar a tener un estado de paz. Es con la creatividad de empezar a plasmar esa paz que yo deseo. Ese es el trabajo. Ok, bueno, cuando uno tiene ansiedad, generalmente tiene uno la impresión de que la ansiedad llegó de pronto, ¿no? De que llegó de un momento a otro, pero Ajá. así como estás mencionando que hay que trabajar en el antónimo, precisamente así llegó, no llegó de pronto, o sea, llegó porque empezaste a dejar pensamientos, empezaste a permitir Exacto. que Empezaste la a, dieran a y les sembrar diste fuerza, ¿no? Les diste fuerza y les diste control, intencionadamente. control tuyo y tantas cosas que ahora sería empezar a recuperar, ¿no? Ahora, a ver, Exacto. regrésame las llaves, regrésame el control, regrésame la fuerza que te di, ¿no? Exacto. Todo lo que nosotros somos hoy es el producto y el efecto de una causa que hemos sembrado en el pasado, consciente o inconscientemente, generalmente inconscientemente. No supimos lo que sembramos, no supimos lo que pensamos, no supimos de lo que hablamos ni de lo que accionamos. Entonces es simplemente el efecto de lo que hemos cultivado en el pasado. Y es empezar a devolvernos, a entendernos y también a sembrar otras causas hoy para en el futuro cosechar lo que sembramos. Ok, muy bien, pues excelente. Bueno, voy a dar un aviso aquí, si me permites, saludando obviamente a quienes ya se unieron, a Ninfa desde Estados Unidos, a Sonia desde la Ciudad de México, y bueno, ellos son los que se unieron ahorita. Los demás, pues ya tienen aquí desde hace bastante tiempecito. Y vamos a ver aquí quién más se va uniendo. Por acá tenemos a Gloria Amparo, que ya estaba aquí. Y Elvia fue la que preguntó. Bueno, espero que le haya servido lo que le comentamos. Por acá dice Carito, ¿cómo dominar el ego? El ego. Carito, excelente pregunta, súper buena pregunta. Resulta que el ego no hay que dominarlo como si hubiese algo superior al ego, no, el ego hace parte de nosotros y lo que hay que hacer no es dominarlo, sino equilibrarlo. Porque si el ego se va muy hacia allá, entonces es el egocentrismo, la vanidad, porque entonces se nos fue muy arriba. O si está muy inferior, entonces es pobrecito yo soy la víctima, todo me pasa a mí mal, ¿sí? Entonces el ego hay algo que es equilibrarlo.
Nosotros debemos tomar el dominio del ego y no al contrario, no que el ego nos domine a nosotros o nos supere, sino que nosotros ser conscientes de cuándo aparece el ego. Y eso también es un trabajo de autoobservación, porque cuando tú observas que tú de pronto estás compitiendo con alguien por quién tiene el mejor X cosa, por quién tiene el X título o la posición social X, tú ahí puedes observar que te estás dejando dominar por el ego, porque simplemente el ego va a estar ahí siempre. El trabajo es empezar a reconocerlo también. Entonces, eso es ego. El ego hace parte de querer controlar todo. Entonces, cuando tú quieres controlar todo, te estás dejando llevar por el ego. Cuando el ego está compitiendo, también. Entonces, el ego sería nuestro, por decirlo así metafóricamente, sería como ese copiloto, pero nosotros somos el piloto de nuestra vida, porque a veces pasa a tomar la dirección, es el ego. Pues sí, es muy sencillo. Es como si tuvieras ahí al familiar que ya te diste cuenta, ya te lo cachaste, que todo el tiempo te está manipulando y todo el tiempo está, ya sea por la mala o por la buena, pero está haciendo que tú hagas lo que él quiere y de pronto te das cuenta de que te está manipulando, pues simplemente con darte cuenta ya lo deja de hacer, ¿no? Porque ya te diste cuenta de que te está manipulando y entonces tú ya te haces consciente, y esto me está diciendo porque quiere que haga esto, ¿no? O ahora se enojó porque quiere que haga esto otro. Así podemos Sí, hacernos el todo. cambio de percepción frente a lo que nos pasa nos ayuda a cambiar también. Eso nos da otra perspectiva de la realidad y nos acerca más a ese cambio que deseamos. Puede que sea suficiente, puede que no, pero, pero sí nos ayuda. Nos ayuda muchísimo reconocer, o sea, darnos cuenta de cómo es ese mundo emocional, de cómo nosotros nos comportamos frente a los otros, de lo que realmente sentimos. Entonces eso ayuda mucho, la percepción que nosotros tengamos o adquiramos, ¿cierto? Eso nos permite también ir hacia adelante a cambiar. Ok. ¿Y tú allá estás dando sesiones de hipnosis, Natalia? Sí, Félix, efectivamente. Estoy dando online, también es domicilio, depende, y también en un centro que se llama Sanarte, es hermoso, de bienestar integral. Hay varios terapeutas y allí también estoy yo. Ok, entonces, Gracias por el número, sí. quien te quiera contactar, ¿cómo te puede contactar? Por el WhatsApp, el número que tú allí publicaste, por Facebook también. Gnosis Clínica Natalia Barón Lindo y por Instagram hipnótica.mente. Ok, bueno, excelente, ya saben cómo contactarla. Y por aquí también tenemos un aviso. Este sábado tenemos lo que es el tótem, es un taller para aprender a transmutar lo que es las energías de conflicto, precisamente como la ira, el enojo, eso de estar pelea y pelea con el esposo, con los hijos, con la familia. En ese taller, bueno, pues les va a ayudar y bueno, a quien le interese, pónganme aquí, escríbanme que quieren inscribirse al taller. Todavía hay algunos lugares con el precio de la preventa que avisamos el lunes. Entonces todavía hoy les podemos dar ese precio. Pónganme aquí la palabra taller y les mando el link para que se puedan inscribir. Escriban la palabra taller y les mando esto. Y ahorita también quiero avisarles de mañana, quienes estuvieron en la clase de comunicándose con el subconsciente del pasado jueves, también están invitados el día de mañana por Zoom a la masterclass de creencias limitantes. Es mañana a las 7 de la noche. Solamente comenten que les interesa, pongan la palabra masterclass y les mandamos el link de Zoom para que se inscriban
y para que asistan el día de mañana a las 7 de la noche. Entonces, ya tenemos la masterclass y tenemos el taller del día sábado. Así es que, Natalia, ¿alguna otra recomendación que nos quieras dar antes de terminar el programa? Bueno, yo pienso que hay harto trabajo si es realmente lo que deseamos hacer, si es esa paz, ese beneficio que nosotros deseamos, pues yo pienso que hay harto trabajo por hacer ahí a partir de los tips que les di. Mm, Para mí, a mí me ha funcionado, yo lo he hecho en práctica, o sea, lo he practicado. Es algo que es maravilloso, es un conocimiento de verdad que muy, muy esclarecedor y que bueno, sí requiere de trabajo. Entonces yo pienso que con esos tres tips que allí aprendí, que los estoy transmitiendo a ustedes, creo que o sea, y hay muchísimo para seguir trabajando, más que A ver, suficiente. entonces, ¿podría recapitular un poquito? Si Reconocer, yo sí empiezo a darme reconocer la emoción, un enojo, ¿no? Lo reconozco. Y después empiezo a trabajar en el antónimo, debo buscar en el antónimo, o sea, lo contrario. lo contrario. Y después que ya veo lo contrario, ¿qué tengo que Le hacer? empiezo empiezo a cuidar ese trabajo con ritmo, empezando a plasmar o sea, lo que yo deseo, el antónimo, a plasmarlo creativamente en pensamiento, palabra y acción. Ok, entonces el antónimo podría ser de coraje, alegría, ¿podría ser? El que resuene más contigo, porque eres tú el que debe saber eso. La misma persona es la Bueno, que debe si es lo, entender, debe hacer una reflexión. si fuera esa lo opuesto para mí, si significara lo opuesto. Y si ambos son energía. Eh, la energía de la alegría es una energía de alta vibración. Y la energía del enojo es una energía de baja vibración. No son compatibles una con otra. Entonces, ¿cómo resuelvo ahí, cómo trabajo eso, Natalia? Es simplemente, o sea, tú identificas si es el enojo y si para ti el antónimo es la alegría. Entonces tú has de trabajar la alegría. ¿Cómo trabajas la alegría? Intencionadamente, plasmándola en el presente, deseándola con pensamiento, palabra y acción. Ok. Eso es. Bueno, pues vamos a practicar, a ver qué Sí, tiempo lleva exacto, esto exacto. y ya que nos escriban después para decirnos cómo les fue con esta. Claro que sí, me pueden escribir, preguntar lo que deseen, porque es con mucho gusto y con mucho amor también que replico esta información y este conocimiento. No solo lo tengo yo para ustedes, sino que está en muchas partes, ¿sí? Es empezar a buscar y a desear esa transmutación. Ok. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo, a Natalia y a todas las personas que estuvieron el día de hoy. Pues ha llegado el momento de despedirnos, Nati. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por el apoyo, por su compañía. Gracias, Félix, por la invitación. Gracias por las preguntas. Gracias a la persona que me inspiró y me está apoyando también. Muchas gracias a todos y ¿Quién bueno, es? ¿Quién espero es? una Ya dinos quién próxima. es, ya dinos quién es. Dime. Ya dinos quién es, pues ya que estamos acá, ¿quién te está inspirando? Es un transmisor del estudio de conciencia, que es un estudio de conciencia para el despertar precisamente de la conciencia que estoy realizando cada viernes. Entonces, esa persona es la persona que me ha aportado todo este conocimiento, que también está apoyado, como te digo, de muchas otras fuentes. Entonces, es a él la gratitud. Ok, bueno, pues a ese señor que no se puede nombrar y que no se puede decir aquí, vamos todos a estarle hoy agradecidos. Y bueno, pues a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando el día de hoy, les agradezco mucho
que hayan estado aquí en otro programa más de Mentes Exitosas TV. El próximo miércoles tenemos un programa especial también de Mentes Exitosas. Será una sorpresa. Si les gusta la magia, bueno, van a encontrar magia. Y el día de mañana en la Masterclass los estoy viendo cara a cara por Zoom, por la aplicación Zoom. Así es que muchas gracias Natalia, gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles en Mentes Exitosas TV. Bye bye. Chao, chao, gracias. Si tienes algún problema que no has podido resolver y sientes que ya has intentado de todo, te tengo una buena noticia. Existe un método nuevo europeo basado en las neurociencias, psicología energética y técnicas de acceso al subconsciente que te ayuda a resolver rápidamente problemas emocionales como depresión, ansiedad, miedos, traumas, bloqueos subconscientes y muchos más, sin necesidad de revivir sucesos dolorosos y con resultados desde la primera sesión. Además, puedes reprogramar el subconsciente para transformar hábitos desagradables que te limitan, como adicciones, relaciones tóxicas, comer de forma compulsiva, mal carácter, etc. Y por supuesto, también se pueden desarrollar nuevas habilidades logrando fácilmente tus objetivos, liberando los bloqueos subconscientes que te detienen para mejorar la economía, buscar pareja, conseguir un mejor trabajo, mejorar tu salud, etc. Puedes hacer sesiones presenciales en Ciudad de México o por videollamada para cualquier parte del mundo. Solo contacta a Félix Ángeles, psicólogo y neurocoach. Manda un mensaje desde tu país al 52 155 30 74 17 33. Solo por estar escuchando esta información, ingresa ahora mismo a www.felixangeles.com y regístrate para obtener algunos de los cupones disponibles.